Todos crecimos escuchando la misma historia. Una historia bonita, brillante y muy cómoda. Nos dijeron que Estados Unidos era el lugar donde cualquier persona podía empezar desde cero y terminar viviendo como un millonario. Que allí todo dependía del esfuerzo. Que si trabajabas duro, el éxito llegaría tarde o temprano. Durante décadas, Hollywood vendió esa imagen al mundo entero. Casas perfectas con jardines verdes, familias felices sonriendo frente a una barbacoa, calles limpias, grandes coches, libertad absoluta. Las películas, las series y la publicidad hicieron creer a millones de personas que América era el ejemplo perfecto de prosperidad moderna. Muchos soñaban con cruzar el océano y empezar una nueva vida allí. Parecía el centro del mundo. El país donde el dinero nunca se acababa y donde el futuro siempre era mejor que el pasado. Pero hoy, esa imagen empieza a romperse. Si quitamos toda la publicidad, todas las películas y toda la decoración brillante, aparece otra realidad mucho más oscura. La famosa American Dream ya no funciona para la mayoría de la gente común. Lo que antes parecía un símbolo de éxito, ahora se convirtió en una trampa gigantesca. Los jóvenes salen de la universidad cargados con deudas enormes que no podrán pagar durante décadas. Trabajan 2 o 3 empleos solo para alquilar una habitación pequeña en una ciudad carísima. Comprar una casa ya parece imposible. Tener hijos se convirtió en un lujo. Enfermarse puede destruir toda una vida económicamente. Mientras tanto, una pequeña élite acumula fortunas absurdas. Los multimillonarios construyen cohetes privados, compran búnkeres y hablan del futuro en Marte, mientras millones de personas viven al borde de quedarse en la calle por una sola factura médica o por perder el trabajo unas semanas. El país que prometía igualdad de oportunidades se transformó lentamente en un sistema donde cada año es más difícil sobrevivir. Los salarios apenas alcanzan, los precios suben sin parar, y mucha gente empieza a entender algo muy incómodo. Trabajaron toda su vida siguiendo las reglas, y aún así nunca llegaron a ninguna parte. La fachada todavía brilla. Times Square sigue llena de luces. Hollywood sigue produciendo historias de superhéroes. Pero detrás de todo eso aparece una sensación cada vez más fuerte de cansancio, frustración y desesperación. La gran ilusión todavía existe, pero ya empezó a desmoronarse. La mayoría de la gente intenta no mirar demasiado el dolor ajeno. Es más fácil pasar rápido, subir el volumen de la música en el coche y fingir que todo sigue normal. Pero en Estados Unidos ya es imposible ignorar lo que está pasando, porque la crisis dejó de esconderse. Ahora está en las calles de las ciudades más famosas y más ricas del planeta. Los anuncios turísticos siguen mostrando playas perfectas de California, rascacielos modernos y vidas llenas de éxito. Pero basta caminar unas pocas calles lejos del centro de Los Ángeles o San Francisco para entrar en otro mundo completamente distinto. Allí desaparece la imagen brillante. Filas enteras de tiendas caras y oficinas modernas conviven con campamentos gigantes de personas sin hogar. Miles de hombres y mujeres viven bajo puentes, en aceras sucias o dentro de tiendas rotas. El suelo está lleno de basura, jeringas usadas y restos de drogas. El aire huele a humedad, basura y químicos baratos. Y lo peor es que la situación sigue creciendo cada año. Las drogas sintéticas destruyen barrios completos a una velocidad aterradora. El fentanilo se convirtió en una epidemia nacional. Personas normales pierden el control de sus vidas en cuestión de meses. Mucha gente ya ni siquiera parece viva. Caminan lentamente, doblados, completamente desconectados de la realidad, como si fueran sombras humanas atrapadas dentro de una pesadilla. Las morgues se llenan. Las ambulancias trabajan sin descanso, pero el sistema responde con una frialdad brutal. Los políticos hablan de problemas sociales complejos, lanzan programas temporales, reparten agujas limpias y prometen nuevas estrategias.
Pero casi nadie habla de las causas reales: pobreza, alquileres imposibles, salarios congelados, estrés constante y una sociedad donde millones de personas sienten que ya no tienen futuro. El problema dejó de afectar solo a los más pobres. Ahora también golpea a personas que hace pocos años tenían trabajo estable, apartamento y vida normal. Basta perder el empleo, enfermarse o atrasarse con la renta para caer rápidamente en el abismo. Mucha gente vive con miedo permanente, sabiendo que una sola mala semana puede destruir todo lo que construyeron durante años. Mientras tanto, los gigantes tecnológicos siguen creciendo. En Silicon Valley hablan de inteligencia artificial, viajes espaciales y el futuro digital de la humanidad. Pero a pocos metros de esas oficinas llenas de lujo, personas duermen directamente sobre el cemento. La distancia entre ricos y pobres ya parece absurda. Una pequeña parte del país vive rodeada de seguridad, tecnología y dinero infinito. La otra parte intenta sobrevivir día a día, atrapada entre deudas, ansiedad y miedo constante. Y la sociedad empezó a acostumbrarse a eso. La gente ya no se sorprende al ver cuerpos tirados en las calles. Ya no impactan las noticias sobre sobredosis o personas viviendo en tiendas de campaña. La tragedia se volvió paisaje cotidiano. Ese es el momento exacto donde la ilusión se rompe. Porque cuando una sociedad acepta el sufrimiento masivo como algo normal, significa que el problema ya no es temporal. Significa que el sistema entero empezó a pudrirse desde dentro. Estados Unidos hoy se parece a un enorme casino iluminado en mitad de la noche. Desde fuera todo parece impresionante. Luces brillantes, pantallas gigantes, música fuerte, personas sonriendo. El espectáculo nunca se detiene. Cada rincón está diseñado para convencerte de que allí existe riqueza infinita y oportunidades para todos. Pero detrás de esa decoración perfecta hay otra realidad mucho más oscura. Porque un casino no está construido para que la mayoría gane. Está diseñado exactamente al revés. El sistema funciona solo mientras millones de personas siguen perdiendo lentamente su dinero, su energía y su tiempo creyendo que algún día llegará el gran premio. Y esa es la mejor metáfora para entender lo que pasó con la sociedad estadounidense. Desde muy jóvenes, las personas entran en una rueda de deudas de la que casi nunca logran escapar. Primero aparecen los préstamos estudiantiles, luego las tarjetas de crédito, después el coche financiado, la hipoteca, los seguros, las facturas médicas y los intereses que nunca dejan de crecer. Todo el sistema empuja constantemente a consumir más. No importa cuánto trabajes, siempre parece faltar dinero. Siempre aparece otro pago, otra deuda, otro gasto inesperado. Y mientras millones corren más rápido intentando mantenerse a flote, el casino sigue ganando. La famosa tarjeta bancaria que prometía libertad financiera terminó convirtiéndose en una cadena invisible. Mucha gente vive completamente atrapada por el puntaje crediticio. En Estados Unidos, ese número decide casi todo. Si puedes alquilar una vivienda, comprar un coche, conseguir trabajo o incluso acceder a ciertos servicios básicos. El ciudadano promedio vive bajo vigilancia financiera permanente. Y lo más extraño es que muchos aceptaron esa situación como algo normal. Las personas trabajan sin descanso, casi sin vacaciones, con miedo constante a enfermarse o perder el empleo. Porque una sola emergencia puede destruir años enteros de esfuerzo. Un accidente, una operación médica, un despido inesperado. Todo puede derrumbarse en semanas. El sistema está construido como una cinta de correr que nunca se detiene. Corres cada vez más rápido, pero nunca avanzas realmente. Durante décadas, la clase media fue el gran orgullo del país. Familias normales podían comprar una casa, ahorrar algo de dinero y pensar en un futuro tranquilo. Hoy esa estabilidad desaparece lentamente. Las viviendas cuestan cantidades absurdas.
Los alquileres suben sin parar, y millones de personas gastan la mayor parte de su salario solo para tener un techo. La idea de tener una vida normal empezó a parecer un lujo. La situación se vuelve todavía más brutal cuando aparece el sistema médico. En teoría, el país tiene algunos de los hospitales más avanzados del planeta, pero en la práctica, enfermarse puede significar bancarrota. Una ambulancia puede costar miles de dólares. Una cirugía simple deja deudas enormes. Mucha gente debe elegir entre pagar medicamentos o pagar la renta. Algunos cruzan la frontera hacia México para comprar insulina más barata, porque en su propio país no pueden permitírsela. Las aseguradoras buscan cualquier excusa para no cubrir tratamientos. Contratos llenos de letras pequeñas, condiciones ocultas, reglas imposibles de entender. Cuando una persona está más vulnerable, el sistema financiero aparece para exprimir hasta el último centavo. Y exactamente la misma lógica existe en la educación. Los jóvenes firman préstamos gigantescos para estudiar en universidades prestigiosas, creyendo que eso garantizará un futuro mejor. Pero muchos terminan trabajando en empleos mal pagados, mientras sus deudas crecen durante años debido a los intereses. El sueño de progresar se convirtió en una carrera infinita detrás de pagos imposibles. Mientras tanto, las élites políticas siguen hablando de crecimiento económico y éxito nacional. Pero gran parte de esos nuevos empleos son trabajos temporales, mal pagados y sin estabilidad real. La llamada economía flexible prometía libertad. En realidad, convirtió a millones de personas en trabajadores sin protección ni seguridad. Todo funciona como una enorme máquina diseñada para mantener a la población cansada, endeudada y ocupada sobreviviendo. Y aquí aparece la parte más importante de la metáfora. En un casino, la gente sigue jugando incluso cuando ya perdió demasiado, porque todavía cree que la próxima ronda cambiará todo, que el golpe de suerte está cerca, que abandonar significaría aceptar la derrota. Eso mismo ocurre con millones de personas. Siguen trabajando más horas, siguen acumulando créditos, siguen creyendo que el esfuerzo finalmente será recompensado. Pero el sistema ya no funciona como antes. La riqueza se concentra arriba, las deudas bajan hacia abajo, y mientras el casino continúa brillando con luces enormes y promesas de éxito, cada vez más personas empiezan a darse cuenta de algo terrible. La casa siempre gana. Durante mucho tiempo, Estados Unidos se presentó como el ejemplo perfecto de estabilidad y progreso. Parecía un sistema fuerte, moderno e imposible de romper. Pero poco a poco empezaron a aparecer grietas demasiado grandes para esconderlas. Y hoy, esas grietas ya atraviesan casi todos los aspectos de la vida diaria. El problema principal no es una sola crisis. El verdadero problema es que muchas partes del sistema comenzaron a fallar al mismo tiempo. La infraestructura del país envejece rápidamente. Carreteras destruidas, puentes deteriorados, tuberías antiguas y sistemas eléctricos sobrecargados forman parte de una realidad que millones de personas ven cada día. El país gastó décadas enteras invirtiendo enormes cantidades de dinero en guerras, tecnología militar y expansión global, mientras dejaba abandonada su propia base interna. En muchas ciudades, conducir se convirtió en una lucha constante contra calles llenas de agujeros y autopistas desgastadas. Los trenes de carga, algunos extremadamente viejos, transportan productos químicos peligrosos sobre vías que necesitan reparación urgente. Los accidentes aumentan. Descarrilamientos, incendios y contaminación ya no parecen eventos raros. Empiezan a convertirse en rutina. Cuando ocurren estas tragedias, las grandes corporaciones pagan multas pequeñas y siguen funcionando como si nada hubiera pasado, porque para muchas empresas resulta más barato asumir accidentes que invertir realmente en seguridad. Y esa lógica aparece en todos lados.
La red eléctrica tampoco soporta bien las condiciones extremas. Una tormenta fuerte, una ola de calor o un invierno especialmente frío pueden dejar millones de personas sin electricidad durante días. En algunos estados, familias enteras quedan atrapadas dentro de casas congeladas mientras las compañías energéticas continúan cobrando facturas absurdas. El país más rico del mundo tiene regiones donde el agua del grifo todavía contiene sustancias peligrosas para la salud. Familias enteras viven durante años consumiendo agua contaminada, mientras políticos y funcionarios aparecen en televisión diciendo que la situación está bajo control. La distancia entre el discurso oficial y la realidad se volvió gigantesca, pero el fracaso más profundo aparece en el funcionamiento económico y social. La famosa clase media estadounidense está desapareciendo lentamente. Antes, una persona podía trabajar en una fábrica, mantener a su familia, comprar una casa y ahorrar dinero. Hoy eso parece casi imposible para millones de trabajadores. Los salarios dejaron de crecer al ritmo del costo de vida hace décadas. Sin embargo, los precios de la vivienda, la salud, la educación y los servicios básicos siguen aumentando constantemente. La consecuencia es simple. Cada año más personas trabajan más horas para vivir peor. El sistema ya no produce estabilidad, produce agotamiento. Muchos ciudadanos viven permanentemente endeudados, no porque quieran lujos, sino porque el dinero simplemente no alcanza para cubrir necesidades normales. Tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, créditos para coches y facturas médicas forman una montaña financiera imposible de escapar. La deuda se convirtió en la nueva forma de supervivencia, y mientras tanto, las grandes empresas financieras siguen obteniendo ganancias récord. Los bancos reciben rescates millonarios cuando sus operaciones fracasan. Pero una familia común que pierde el trabajo puede quedarse sin casa en cuestión de meses. Allí aparece una sensación cada vez más fuerte de injusticia. Las reglas no son iguales para todos. El ciudadano promedio siente que cualquier error puede destruir su vida. Una enfermedad, un divorcio, un despido. Todo el sistema parece construido sobre una inseguridad constante que obliga a las personas a vivir con ansiedad permanente. El trabajo tampoco ofrece ya la estabilidad que prometía antes. La llamada gig economy cambió millones de empleos tradicionales por trabajos temporales, aplicaciones y contratos flexibles. Empresas enormes presentaron este modelo como libertad moderna. Trabaja cuando quieras. Sé tu propio jefe. Maneja tu tiempo. Pero en la práctica, mucha gente terminó sin vacaciones pagadas, sin seguro médico y sin derechos laborales básicos. Conductores, repartidores y trabajadores digitales viven controlados por algoritmos. Un sistema automático puede bajarles el sueldo, castigarlos por malas calificaciones o bloquear su cuenta sin explicación humana. El trabajador moderno empezó a parecerse más a una pieza reemplazable dentro de una máquina gigantesca. La educación superior tampoco cumple ya la función que prometía. Durante años se dijo a los jóvenes que estudiar era la llave del éxito. Millones aceptaron préstamos enormes para pagar universidades carísimas, creyendo que eso garantizaría estabilidad económica. Pero muchos terminaron atrapados en empleos mal pagados, mientras sus deudas crecían sin parar. Lo más duro es que esos préstamos son extremadamente difíciles de eliminar, incluso mediante bancarrota. Es decir, una persona puede cargar con esa deuda durante gran parte de su vida adulta. El sistema transforma la esperanza en obligación financiera. Y mientras tanto, las universidades siguen aumentando precios año tras año. La salud funciona de manera parecida. Estados Unidos tiene hospitales increíbles y tecnología médica avanzada. Pero para millones de personas, acceder a tratamiento adecuado es económicamente aterrador. Muchos evitan ir al médico porque no pueden pagar la consulta. Otros
retrasan operaciones necesarias por miedo a las facturas. Familias enteras organizan campañas en Internet para pagar tratamientos de cáncer o cirugías infantiles. La enfermedad dejó de ser solo un problema físico, también se convirtió en una amenaza económica. Las compañías de seguros dominan gran parte del sistema. Contratos complicados, condiciones ocultas y procesos interminables hacen que muchas personas reciban enormes facturas, incluso estando aseguradas. Todo parece diseñado para convertir el sufrimiento humano en negocio. Mientras tanto, la política tampoco logra resolver nada. El país vive atrapado en peleas permanentes entre partidos, medios de comunicación y grupos ideológicos. Cada elección parece una guerra total. Cada debate termina convertido en insultos y odio. Los medios alimentan constantemente la división, porque el miedo y la rabia generan audiencia. Las redes sociales empujan a la gente hacia contenidos cada vez más extremos. Poco a poco, la sociedad empezó a dividirse en grupos que ya no confían unos en otros. Familias dejan de hablarse por política. Amistades se rompen. Vecinos se ven como enemigos. Y en medio de todo eso, los grandes intereses económicos siguen funcionando tranquilamente. Corporaciones gigantes, grupos financieros y empresas tecnológicas mantienen enorme influencia sobre las decisiones políticas. El ciudadano común siente cada vez más que votar no cambia realmente las reglas del juego. Muchos ya no creen en las instituciones, no creen en los medios, no creen en los políticos, no creen en el sistema judicial, no creen en las corporaciones. Y cuando una sociedad pierde confianza en casi todo, empieza a entrar en una etapa extremadamente peligrosa, porque el sistema puede sobrevivir a problemas económicos, puede sobrevivir a crisis políticas, pero cuando desaparece la confianza colectiva, el deterioro acelera muchísimo más rápido. Y eso es exactamente lo que ocurre ahora. El país todavía mantiene una imagen poderosa hacia el exterior. Sigue siendo una superpotencia militar, tecnológica y financiera. Pero internamente aparece una sensación creciente de cansancio, tensión y fragilidad, como un edificio enorme que todavía permanece en pie, aunque sus columnas ya comenzaron a romperse por dentro. La verdadera crisis no empieza en los grandes discursos políticos ni en las noticias sobre Wall Street. Empieza mucho más abajo, en la vida normal de millones de personas, en el momento exacto cuando lo cotidiano se vuelve demasiado difícil. Durante años, la idea de una vida estable parecía simple: trabajar, pagar una casa, formar una familia y vivir con cierta tranquilidad. Hoy, para muchísima gente en Estados Unidos, incluso alcanzar esas metas básicas empieza a parecer imposible. La vivienda se convirtió en uno de los problemas más grandes. Los precios de las casas explotaron. Los alquileres suben constantemente. En muchas ciudades, una persona puede trabajar tiempo completo y aún así no ganar lo suficiente para vivir sola. Familias enteras comparten apartamentos pequeños. Jóvenes adultos siguen viviendo con sus padres porque independizarse resulta demasiado caro. Y el miedo más fuerte es siempre el mismo: quedarse sin techo. Millones viven sabiendo que una sola emergencia económica puede destruirlo todo. Perder el trabajo unas semanas, enfermarse o sufrir un accidente puede significar el inicio de una caída rápida hacia la pobreza. Por eso, mucha gente vive con ansiedad permanente. Trabajan cansados, duermen poco, revisan sus cuentas bancarias constantemente, calculan cada gasto mínimo, evitan salir, viajar o descansar porque sienten que cualquier error financiero puede ser fatal. La estabilidad emocional desaparece cuando sobrevivir se convierte en una lucha diaria. El problema afecta especialmente a los jóvenes. Las nuevas generaciones crecieron escuchando que tendrían una vida mejor que la de sus padres, pero muchos descubrieron exactamente lo contrario. Tienen más estudios, más presión y más deudas.
pero menos estabilidad, menos propiedades y menos oportunidades reales. Muchos terminan aceptando varios empleos al mismo tiempo, solo para pagar alquiler, seguros y préstamos. Trabajan durante el día, hacen entregas por la noche y buscan ingresos extra los fines de semana. La vida se convirtió en una carrera interminable, y aún así, muchas personas sienten que nunca avanzan. El agotamiento mental aumenta rápidamente. Ansiedad, depresión y soledad aparecen por todas partes. El país tiene enormes niveles de consumo de antidepresivos y calmantes. Mucha gente necesita medicamentos simplemente para soportar el ritmo de vida normal. Pero incluso cuidar la salud mental es caro. La terapia psicológica cuesta demasiado para millones de personas. Así que muchos terminan buscando alivio en otras cosas: alcohol, drogas, apuestas, redes sociales o consumo constante. La sociedad parece cada vez más cansada y emocionalmente rota. Las relaciones personales también empiezan a deteriorarse. Las personas trabajan tanto que apenas tienen tiempo para convivir. Las familias pasan menos tiempo juntas. Los amigos se ven menos. Mucha gente vive aislada, atrapada entre trabajo, tráfico, estrés y pantallas. Y mientras la conexión humana disminuye, la sensación de soledad crece. Paradójicamente, el país más conectado digitalmente tiene millones de personas que se sienten completamente solas. Las redes sociales empeoran el problema. Allí, todos muestran vidas perfectas, cuerpos perfectos, vacaciones perfectas, éxito perfecto. Y mientras una persona normal mira esas imágenes desde un apartamento pequeño lleno de facturas, comienza a sentir que está fracasando. La comparación constante destruye lentamente la autoestima, especialmente entre adolescentes. Muchos jóvenes crecieron completamente rodeados por teléfonos, algoritmos y contenido infinito. Pasan horas enteras consumiendo videos rápidos, noticias agresivas y discusiones tóxicas. La atención se rompe, la paciencia desaparece, la ansiedad aumenta. Las plataformas digitales descubrieron que el miedo, la rabia y el escándalo mantienen a las personas pegadas a la pantalla mucho más tiempo que la calma o la felicidad. Por eso Internet se llenó de conflicto constante. La gente discute por política, identidad, religión o cualquier tema imaginable. Todo parece una pelea permanente, y cuanto más tiempo pasan las personas dentro de ese ambiente tóxico, más difícil se vuelve confiar en otros. La paranoia social empieza a crecer. Eso también se refleja en la violencia cotidiana. En muchos lugares, la sensación de inseguridad aumentó muchísimo. Robos, agresiones y consumo de drogas forman parte de la vida diaria en numerosas ciudades. La gente instala cámaras, alarmas y puertas reforzadas. Muchos compran armas porque sienten que nadie podrá protegerlos. La confianza básica entre ciudadanos empieza a desaparecer. Y cuando eso ocurre, la sociedad cambia completamente. Una simple discusión de tráfico puede terminar en disparos. Un conflicto pequeño entre vecinos puede convertirse en tragedia. Cada persona empieza a mirar al otro como una posible amenaza. El miedo se vuelve parte normal de la rutina. Las escuelas también reflejan esta crisis. Millones de niños practican simulacros de tiroteos desde muy pequeños. Aprenden a esconderse debajo de escritorios, bloquear puertas y guardar silencio absoluto por si aparece un atacante armado. Para muchos niños estadounidenses, crecer significa acostumbrarse a la idea de que la violencia extrema puede entrar en cualquier momento a su escuela. Eso deja una marca psicológica enorme. Mientras tanto, los políticos repiten siempre las mismas discusiones sin resolver realmente el problema. Y las grandes empresas, relacionadas con armas, continúan ganando miles de millones. Todo parece atrapado en un círculo que nadie logra detener. La comida tampoco es tan accesible como antes. Aunque el país produce enormes cantidades de alimentos, millones de familias dependen de ayudas estatales o bancos de comida.
Muchas personas trabajan tiempo completo y aún así tienen dificultades para comprar productos básicos. La inflación empeoró aún más la situación. El precio de alimentos, gasolina, seguros y servicios sube constantemente mientras los salarios apenas cambian. La sensación de inseguridad económica ya no pertenece solo a los más pobres. Ahora también golpea a sectores que antes se consideraban cómodamente clase media. La gente empieza a vivir pensando únicamente en llegar al siguiente mes. Y en medio de todo esto, aparece otro problema enorme: el agotamiento emocional colectivo. La sociedad parece saturada de malas noticias, conflictos y presión constante. Guerras culturales, crisis económicas, violencia, adicciones, discusiones políticas y miedo al futuro crean una sensación permanente de tensión. Muchas personas ya ni siquiera creen que las cosas puedan mejorar. Simplemente intentan sobrevivir día a día. Ese es quizá el cambio más peligroso de todos, porque cuando una población deja de pensar en construir futuro y empieza solamente a resistir el presente, significa que algo profundo comenzó a romperse dentro de la sociedad. Y esa ruptura ya no ocurre solo en las estadísticas. Ahora se siente directamente en la vida cotidiana de millones de personas. Cuando una sociedad empieza a deteriorarse de esta manera, aparece una pregunta inevitable. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién permitió que todo llegara tan lejos? Muchos intentan buscar una respuesta simple. Algunos culpan únicamente a los políticos, otros culpan a los inmigrantes, a las corporaciones, a los ricos, a los pobres, a los medios o a las redes sociales. Pero la realidad es mucho más incómoda. El problema no nació por una sola persona ni por un único gobierno. El problema apareció porque durante décadas se construyó un sistema donde casi todo empezó a funcionar alrededor del dinero, incluso las cosas que antes se consideraban humanas o sagradas. La política se transformó lentamente en un enorme negocio. Las campañas electorales cuestan cantidades absurdas de dinero. Los candidatos necesitan apoyo financiero constante para sobrevivir políticamente. Y ese dinero no llega de ciudadanos normales. Llega de corporaciones gigantes, bancos, grupos financieros y grandes empresas que esperan algo a cambio. Por eso mucha gente siente que los políticos ya no representan a la población común. Representan intereses económicos. Las grandes compañías farmacéuticas presionan para proteger sus ganancias. Las empresas militares necesitan nuevos conflictos y presupuestos enormes. Los bancos buscan reglas que les permitan seguir creciendo. Las tecnológicas quieren más control sobre datos y mercados. Y en medio de toda esa maquinaria, el ciudadano promedio parece cada vez más pequeño e irrelevante. Las elecciones siguen existiendo. Los debates continúan. Los partidos se insultan mutuamente en televisión. Pero millones de personas ya sospechan que las decisiones más importantes se toman mucho más arriba, lejos del control público. La sensación de impotencia crece, porque da la impresión de que la población vota, pero no decide realmente hacia dónde se mueve el sistema. Los medios de comunicación también juegan un papel enorme. Durante décadas, la televisión y los periódicos ayudaban a construir cierta realidad compartida. Hoy, eso casi desapareció. Ahora cada canal, página o red social tiene su propia versión de la verdad, y la competencia por audiencia empeoró todo. El miedo vende, la rabia vende. El escándalo vende muchísimo más que la calma o el análisis serio. Por eso los medios empujan constantemente a la gente hacia emociones extremas. Cada noticia parece diseñada para provocar enojo inmediato. Cada discusión se convierte en una batalla total. El resultado es una sociedad agotada emocionalmente y dividida permanentemente. Las redes sociales llevaron el problema todavía más lejos. Los algoritmos descubrieron algo muy rentable. Las personas permanecen más tiempo conectadas cuando están furiosas o asustadas. Por eso las plataformas muestran contenido cada vez más agresivo, más extremo
y más polarizante. Poco a poco, millones de personas quedaron atrapadas dentro de burbujas digitales, donde solo escuchan opiniones parecidas a las suyas. Eso destruyó la capacidad de diálogo. Ahora muchos ciudadanos ya no ven al otro lado político como personas con ideas diferentes. Los ven como enemigos peligrosos que amenazan su forma de vida. La sociedad empezó a dividirse en tribus, y cuanto más dividida está una población, más fácil resulta manipularla. Mientras la gente pelea entre sí por temas culturales, ideológicos o identitarios, las estructuras económicas continúan funcionando exactamente igual. Las grandes fortunas siguen creciendo. Las corporaciones mantienen influencia enorme. Los grupos financieros continúan acumulando poder. La división social distrae, y eso beneficia muchísimo a quienes ya controlan gran parte del sistema. Las empresas tecnológicas también tienen enorme responsabilidad. Durante años prometieron conectar al mundo y democratizar la información, pero terminaron construyendo plataformas capaces de influir sobre emociones, consumo, comportamiento político e incluso salud mental. Saben qué compra la gente, qué teme, qué desea, qué consume, qué piensa, y utilizan toda esa información para mantener a millones de personas pegadas a la pantalla la mayor cantidad de tiempo posible. El usuario dejó de ser cliente. Ahora el usuario es el producto. Las compañías venden atención humana, emociones humanas y comportamiento humano como si fueran mercancía. Y mientras tanto, la población se vuelve cada vez más dependiente de esas plataformas. Muchas personas ya no pueden concentrarse sin revisar el teléfono constantemente. No soportan el silencio. Necesitan estímulos permanentes, noticias rápidas, videos cortos, reacciones inmediatas. La tecnología empezó a moldear directamente la forma de pensar, pero tampoco toda la culpa pertenece solo a las élites. La sociedad también participó en este proceso. Durante años, millones aceptaron vivir completamente endeudados para mantener una imagen de éxito. El consumo se convirtió en símbolo de valor personal. Coches nuevos, teléfonos nuevos, ropa nueva, casas más grandes. La identidad empezó a construirse alrededor de comprar cosas, y las corporaciones entendieron perfectamente cómo aprovechar eso. Publicidad constante, crédito fácil y cultura de consumo crearon una población atrapada entre deseos artificiales y deudas reales. La gente fue entrenada para consumir incluso cuando ya no podía permitírselo. Además, muchas personas dejaron de participar seriamente en la vida pública. La política comenzó a parecer un espectáculo lejano. La atención colectiva se dispersó entre entretenimiento, redes sociales y discusiones superficiales. Mientras tanto, los problemas estructurales crecían lentamente. Infraestructura envejecida, educación carísima, salud inaccesible, concentración extrema de riqueza, dependencia de deuda, polarización social, crisis de salud mental. Todo avanzaba al mismo tiempo, pero casi nadie quería mirar el cuadro completo, porque aceptar la magnitud del problema resulta demasiado incómodo. Es más fácil creer que todo se resolverá solo, que la economía volverá a crecer, que aparecerá un líder milagroso, que la tecnología arreglará el desastre automáticamente. Sin embargo, las tensiones siguen aumentando, y lo más peligroso es que gran parte de las personas responsables nunca sufrirán realmente las consecuencias. Los multimillonarios pueden mudarse. Los grandes inversionistas tienen protección financiera. Las élites políticas viven aisladas del ciudadano común. La presión real cae sobre la población normal, sobre trabajadores, familias, estudiantes y jubilados. Son ellos quienes absorben la inflación, las deudas, el estrés y el deterioro social diario. Y mientras la confianza desaparece, aparece algo todavía más grave: el resentimiento. Millones de personas sienten que trabajaron duro, siguieron las reglas y aún así fueron abandonadas por el sistema.
Esa frustración acumulada empieza a transformarse lentamente en enojo colectivo. Y cuando una sociedad llena de miedo, cansancio y división pierde completamente la confianza en sus instituciones, el escenario se vuelve extremadamente inestable, porque en ese momento ya no existe una narrativa común que mantenga unido al país. Solo quedan grupos enfrentados, intereses económicos gigantes y una población agotada intentando encontrar a quién culpar mientras todo alrededor comienza a deteriorarse más rápido. Toda gran potencia cree que su dominio durará para siempre. Eso pasó con antiguos imperios, reinos gigantes y civilizaciones que parecían invencibles. Siempre pensaron que eran demasiado fuertes para caer, y casi siempre descubrieron la verdad demasiado tarde. Estados Unidos todavía conserva enorme poder militar, financiero y tecnológico, pero debajo de esa imagen aparece un problema mucho más peligroso. El sistema entero depende de una estabilidad que cada año se vuelve más frágil. Y cuando demasiadas tensiones se acumulan al mismo tiempo, incluso los países más fuertes pueden entrar rápidamente en una etapa de caos. La economía es uno de los puntos más delicados. Durante décadas, el país sostuvo su poder gracias al dólar, al crédito y a una enorme confianza global. El mundo entero aceptaba la moneda estadounidense como centro del sistema financiero internacional. Eso permitió gastar cantidades gigantescas de dinero, aumentar deuda constantemente y mantener un nivel de consumo extremadamente alto. Pero la deuda nacional creció hasta niveles difíciles de imaginar. Son cifras tan enormes que una persona normal ya ni siquiera logra entenderlas. Trillones y trillones de dólares acumulados durante años. Y el problema es que gran parte del sistema funciona tomando nuevos préstamos para pagar deudas anteriores. Eso no puede expandirse eternamente. Muchos países empiezan lentamente a buscar alternativas. Nuevos acuerdos comerciales, nuevas monedas y nuevos sistemas financieros aparecen en distintas regiones del mundo. La confianza absoluta en el dominio económico estadounidense ya no parece tan sólida como antes. Y si esa confianza continúa debilitándose, las consecuencias internas pueden ser enormes. Porque el estilo de vida del país depende profundamente de deuda barata, consumo masivo y flujo constante de dinero. Si el sistema financiero entra en una crisis grave, millones de personas podrían perder empleos, ahorros y propiedades al mismo tiempo. La inflación podría dispararse muchísimo más. Productos básicos se volverían inaccesibles para una gran parte de la población. Y una sociedad ya agotada, emocionalmente, reaccionaría de forma muy peligrosa. El problema es que el país está profundamente armado y extremadamente polarizado. Millones de ciudadanos ya desconfían de las instituciones, de los medios, de la policía y del gobierno. Muchas personas sienten que viven dentro de un sistema injusto controlado por élites lejanas. En un escenario de crisis económica fuerte, ese enojo podría explotar rápidamente. Protestas masivas, saqueos, violencia política y enfrentamientos sociales podrían expandirse con enorme velocidad, y las autoridades probablemente responderían con más control policial, más vigilancia y medidas cada vez más agresivas. Eso solo aumentaría todavía más la tensión. La confianza entre ciudadanos ya está muy debilitada, y cuando una sociedad pierde cohesión interna, incluso pequeños conflictos pueden convertirse en problemas enormes. El riesgo de fragmentación social aumenta cada año. Los estados más ricos y desarrollados tienen intereses muy distintos a los de regiones más pobres o industriales. Las diferencias culturales, políticas y económicas se volvieron enormes. Muchas personas ya sienten más cercanía con su grupo ideológico que con la idea de nación completa. Ese es un signo extremadamente peligroso para cualquier país, porque las grandes potencias normalmente no colapsan primero desde afuera.
se rompen desde dentro. La infraestructura deteriorada también puede empeorar mucho la situación. Redes eléctricas débiles, sistemas de transporte envejecidos y ciudades con enormes problemas sociales vuelven mucho más difícil manejar grandes crisis. Una catástrofe natural fuerte, un colapso financiero importante o una crisis energética podrían generar caos rápidamente en regiones enteras. Y mientras todo eso ocurre, las élites seguirían intentando mantener estabilidad mediante control tecnológico y vigilancia masiva. Ese es otro escenario cada vez más probable. Las grandes plataformas digitales ya poseen cantidades gigantescas de información sobre millones de personas. Gobiernos y corporaciones tienen herramientas de monitoreo mucho más avanzadas que en cualquier momento de la historia. En el futuro, esa tecnología podría utilizarse para controlar comportamientos sociales de manera mucho más agresiva, más censura, más vigilancia, más control financiero digital, más manipulación algorítmica. La inteligencia artificial también puede transformar profundamente el empleo. Millones de trabajos administrativos, logísticos y digitales podrían desaparecer gradualmente. Conductores, oficinistas, operadores y trabajadores de servicios enfrentarían enorme presión laboral. Y si una sociedad ya tiene altos niveles de desigualdad y ansiedad, una automatización masiva podría empeorar todavía más el resentimiento colectivo. Mucha gente sentiría que dejó de ser necesaria. Eso crea una mezcla muy peligrosa: desempleo, frustración, aislamiento y pérdida de propósito. La salud mental podría deteriorarse todavía más rápido. Adicciones, violencia y suicidios aumentarían dentro de una población que ya vive bajo presión extrema. Y mientras tanto, el sistema político parece cada vez menos capaz de responder de forma seria. Los partidos continúan atrapados en peleas permanentes. Las decisiones importantes avanzan lentamente. Las discusiones públicas se transforman en espectáculo emocional constante. Todo parece diseñado para reaccionar a corto plazo, nunca para resolver problemas estructurales profundos. Eso vuelve mucho más difícil enfrentar una crisis futura grande. El imperio militar tampoco garantiza seguridad interna. Estados Unidos posee uno de los ejércitos más poderosos de la historia, pero los tanques, los portaaviones y los misiles no solucionan problemas sociales, económicos o psicológicos dentro del propio país. Una nación puede dominar militarmente al mundo y, aún así, desmoronarse internamente. La historia ya mostró eso muchas veces. Roma también parecía eterna. Y mientras las élites seguían celebrando poder y riqueza, la estructura interna empezó lentamente a pudrirse. Corrupción, desigualdad, desgaste económico y pérdida de confianza destruyeron la estabilidad desde adentro. Muchos analistas ven señales parecidas hoy. Una sociedad agotada, una población dividida, instituciones debilitadas, concentración extrema de riqueza, dependencia gigantesca de deuda, crisis emocional colectiva y una sensación creciente de que el sistema ya no funciona igual que antes. Lo más inquietante es que mucha gente todavía intenta ignorarlo. Prefieren distraerse con entretenimiento, redes sociales, consumo o peleas políticas superficiales, porque aceptar la posibilidad de un deterioro serio resulta demasiado incómodo. Pero los problemas estructurales no desaparecen solo porque la gente deje de mirarlos. Siguen creciendo lentamente. Y cuando finalmente explotan, normalmente ocurre mucho más rápido de lo que todos imaginaban. Por eso el verdadero peligro quizá no sea una invasión extranjera ni una guerra clásica. El verdadero peligro es que el país entre poco a poco en una etapa de agotamiento interno, donde las personas ya no crean en el futuro, ya no confíen unas en otras y ya no sientan que forman parte del mismo proyecto común. Porque cuando una nación pierde esa conexión básica, empieza algo mucho más grave que una simple crisis económica. Empieza la desintegración silenciosa de toda una sociedad.
El mayor error de las grandes potencias siempre fue el mismo: creer que su poder las hacía eternas. Estados Unidos construyó durante décadas una imagen de fuerza absoluta, riqueza infinita y liderazgo mundial. Pero hoy, esa imagen empieza a agrietarse desde dentro. La verdadera amenaza no viene de un enemigo externo. No llega en forma de invasión ni de ataque nuclear. La amenaza nació dentro del propio sistema. Creció lentamente entre deuda, desigualdad, miedo, corrupción y agotamiento social. Millones de personas ya no creen en el futuro como antes. Trabajan más y viven peor. Confían menos en sus instituciones, en los medios y hasta en sus propios vecinos. La sociedad se volvió más rica en tecnología, pero más pobre emocionalmente. Y mientras las élites continúan hablando de progreso, estabilidad y crecimiento, el país parece cada vez más dividido, cansado y frágil. El problema es que ningún imperio puede sostenerse mucho tiempo cuando pierde su cohesión interna. La historia demuestra que los sistemas normalmente no colapsan de un solo golpe. Primero aparece el desgaste, luego la desconfianza, después llega la polarización, el miedo y finalmente el caos. Y quizá eso sea lo más inquietante de todo, que el derrumbe no parece una explosión inmediata. Parece un proceso lento donde una sociedad entera continúa funcionando normalmente, mientras se rompe silenciosamente por dentro.